Hola, muy buen día. En este momento, el día de hoy, a través de este video vamos a hablar sobre lo que es el informe laboratorio número 5, o su nombre lo dice, la práctica número 5 laboratorio, que trata sobre las enzimas mitocondriales. Nuestro grupo de laboratorio está compuesto por Cristian David Trilleras, David Pacheco y mi persona, Brandon Medina. Entonces, antes de empezar con lo que sería el desarrollo de dichos procesos en el laboratorio, tenemos que hablar de los objetivos que tuvimos, generales y específicos, para realizar esta práctica y así comprender a qué queríamos llegar en las conclusiones. El objetivo general sería comprender mediante la práctica el proceso de los transportes de electrones y cómo inhibirlo. También las distintas formas de inhibir este transporte de los electrones y comprender de forma general los procesos de las enzimas mitocondriales desde el transporte de electrones y los procesos asociados. Que los procesos asociados sería lo que viene antes, como sería el ciclo de Krebs, la respiración celular, y lo que viene después, que sería la fosforilosis oxidativa o producción del ATP. Tenemos que tener ciertos conceptos y definiciones básicas para comprender qué pasó realmente durante el laboratorio. Una de las cosas más importantes es los inhibidores o la inhibición de enzimas. Como su nombre lo dice, estas regulan o bloquean la actividad de estas mismas. Existen tipos como los competitivos, que en este caso usamos un inhibidor competitivo, que lo que hace es que su forma es similar a la del sustrato, según el sitio catalítico, y no permite que la enzima haga la actividad que debería hacer de forma normal con su sustrato. Los no competitivos y los acompetitivos. El malonato de sodio, que fue el inhibidor competitivo que usamos en este caso, inhibe la capacidad o la acción del succinato de deshidrogenasa, que este está presente en el complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. También este bloquea la transformación del succinato a fumarato. Tuvimos y usamos lo que es el cianuro de potasio, que como tal, él inhibe completamente, según su concentración, la respiración celular. Este bloquea el citocromo C oxidasa mitocondrial, deteniendo así la fosforilación oxidativa y el uso general del oxígeno durante este proceso. Y tenemos en cuenta también lo que usamos para determinar y analizar la actividad enzimática, que fue nuestro extracto enzimático, que en este caso es un macerado de corazón de pollo, en el cual en un mortero, como su nombre lo dice, lo maceramos con buffer de fosfato y arena. Porque usamos lo que fue el corazón de pollo, sencillo, al ser músculo cardíaco, este tiene una gran cantidad de lo que son mitocondrias, porque es un tejido de alto requerimiento energético. Eh, las mitocondrias ocupan de un 20 a un 40% del volumen celular en el tejido cardíaco. Lo que ya dijimos, por su alta cantidad de mitocondrias, usamos este tipo de tejido en el macerado. En esta imagen, en la imagen 1, podemos observar que después el macerado que tuvimos lo separamos en distintos tubos y lo pasamos a través de centrifugación para hacer separación por pesos. Y en la imagen número 2 tenemos los dos tubos. En la parte inferior tenemos lo que sería el sedimento del extracto enzimático y en el tubo que tiene este líquido de color rosáceo tenemos como ya lo que es el extracto enzimático de forma pura y libre por la separación por pesos. Entonces, en metodología hicimos dos experimentos, el experimento A y el experimento B, para determinar dos posibles formas de inhibir el proceso de la cadena transportadora de electrones. En el experimento A podemos observar una tabla, que es la tabla número A, donde habla sobre los diferentes reactivos y cantidades que usamos en los diferentes tubos de ensayo donde aplicamos los procesos necesarios para generar un análisis. Entre los reactivos podemos observar un buffer de fosfato para mantener un pH cercano a 7.4, malonato de sodio, como ya habíamos dicho, un inhibidor competitivo, cianuro de potasio, inhibidor del citocromo oxidasa, agua destilada, el extracto enzimático, que es a base del corazón de pollo, y la P-fenilendiamina al 1%. Entonces, aquí lo único nuevo en comparación a lo anterior es la P-fenilendiamina, que esta en su caso
va a actuar como un donador de electrones, porque necesitamos electrones para poder hacer la cadena transportadora de electrones. Entonces, teniendo como donador de electrones la p-fenilendiamina. Y vamos a incubar para que el proceso de enzimático se pueda desarrollar de forma correcta. La p-fenilendiamina en su forma reducida tiene un color ámbar claro y en su forma oxidada un color marrón. Tenemos también lo que sería el experimento B, que de forma similar tenemos buffer de fosfato, succinato de sodio, tenemos azul de metileno, malonato de sodio, tenemos extracto enzimático, aceite mineral y el tiempo de coloración para hacer una comparativa aproximada de cuánto se desarrollan los procesos según los reactivos que nosotros le añadimos. El azul de metileno en este caso va a actuar como aceptador de electrones y va a determinarnos si hubo o no la cadena transportadora de electrones. El malonato de igual forma va a ser un inhibidor competitivo, el succinato va a ser el donador de electrones o de donde se van a sacar estos. El extracto enzimático es lo mismo que el anterior, donde van a estar las enzimas del transporte de los complejos mitocondriales. El aceite mineral, la función que va a cumplir de nuestra reacción es que va a separar el oxígeno, el ambiente, de la reacción, ya que el azul de metileno se puede oxidar simplemente con el oxígeno del aire. Él suelta muy rápido los electrones y por eso tenemos que separarlos del medio aéreo. Teniendo esto en cuenta, vamos a observar cómo sería a través del indicador en el experimento A de la p-fenilendiamina, observando si este pudo dar o no sus electrones, y en el experimento B con el azul de metileno, sabiendo si este aceptó al final de la cadena o no aceptó electrones, determinando así si hubo cadena transportadora o no. Ahora continuamos con los resultados y determinamos qué nos dio al realizar esto en los diferentes tubos de ensayo. Muy bien, continuando con el final de la metodología, después de haber agregado los reactivos indicados a cada uno de los tubos, como se puede ver en la tabla de experimento A y la tabla de experimento B, y después de haber realizado la incubación a cada uno de los tubos en cada experimento a 37 grados durante 10 minutos, los resultados mostrados fueron los siguientes. Para el experimento A se utilizó la sustancia fenilendiamina, la cual es un donador de electrones. Esto significa que es una sustancia que suele estar reducida y su color característico de cuando está reducida es el color ámbar claro. Y en caso de que haya donado los electrones y haya habido una oxidación, su color va a ser un color marrón o sí, un color marrón o café oscuro. Entonces, para el tubo A asterisco, que era el control negativo, eh, el color fue ámbar claro, es decir, que no hubo oxidación y siguió reducido. Para el tubo A1, en este caso la mezcla dio color marrón. Esto significa que hubo una oxidación. Para el tubo A2, dio ámbar claro, significa que se quedó reducido. Y para el tubo A3 hubo color marrón, significa que en este caso hubo una oxidación y no los electrones. Muy bien, continuando con los resultados del experimento B. Para este experimento se utilizó la sustancia de azul de metileno, el cual, que es un aceptor de electrones, en caso de que se le quiten electrones y esté en un estado oxidado, su color característico será el azul. Y en caso de que pase lo contrario, es decir, que acepte electrones y se reduzca, su color característico va a ser transparente. Entonces, para en este caso, como se puede observar en la figura número 4, el orden desde B asterisco hasta B4 es de izquierda a derecha. En el tubo B4, que la mezcla quedó en color azul, significa que esto hubo una oxidación. Este tubo era el control positivo, es decir, cuando sí hay transporte de electrones, y hubo una oxidación. Para el tubo B1, en este caso, como se puede observar, en su mayoría está azul, pero hay una parte que se puede ver abajo de transparente. Esto pues quiere decir que hubo oxidación en su mayoría y un poco de reducción.
Para el tubo B2 está en color transparente en su totalidad, es decir que hubo una reducción, el azul de metileno entró en contacto con electrones. Para el tubo B3, lo mismo, está en color transparente, es decir, el azul de metileno recibió electrones y se redujo. Y para el tubo B4 está color azul completamente, es decir, que hubo una oxidación y no recibió electrones. Bien, ahora vamos a analizar el resultado de los dos experimentos teniendo en cuenta la teoría. En el experimento A tenemos cuatro diferentes tubos de ensayo con cuatro diferentes disoluciones. A las cuatro se les agregó 1 mililitro de buffer de fosfato de un pH de 7.4, el cual es el óptimo para que se dé la cadena transportadora de electrones. También se incubaron a una temperatura de 37 grados centígrados, la óptima en la que se da la cadena transportadora de electrones en un organismo vivo. En el primer tubo, denotado como A asterisco, aparte de este buffer de fosfato, también se agregó 1 mililitro de extracto enzimático y 2 mililitros de agua destilada. El extracto enzimático fue adquirido de la maceración de un corazón de pollo con arena lavada y 15 mililitros de buffer de fosfato para poder diluir la mezcla. Este se agregó en tres etapas diferentes de 5 mililitros cada una. Como podemos ver, la coloración obtenida es la misma del extracto enzimático, debido a que el buffer de fosfato y el agua destilada son transparentes y no afectan en la coloración. Y tampoco tenemos la fenilendiamina, la cual era la que nos iba a aportar el color que nos indicaría si hubo o no hubo cadena transportadora de electrones. En este caso, como no se le agregó, obviamente no va a haber transporte de electrones porque no hay electrones los cuales se puedan transportar. Y de cierta manera podríamos decir que el tubo A asterisco es nuestro control negativo. En el tubo A1, en cambio, tenemos, aparte del buffer de fosfato, 1 mililitro de agua destilada, 1 mililitro de extracto enzimático y aquí sí 1 mililitro de la p-fenilendiamina, la cual es la que aporta los electrones necesarios para comenzar con la cadena transportadora de electrones. Y como acá no hay inhibidor de ningún tipo, de ningún complejo ni de ningún citocromo, la cadena transportadora de electrones va a ocurrir de manera normal. ¿Qué sucede en el tubo A2? Bueno, pues acá tenemos también 1 mililitro de extracto enzimático, 1 mililitro de la p-fenilendiamina, el mililitro que los cuatro tubos de ensayo tienen del buffer de fosfato, pero un cambio respecto al tubo A1 es que en esta prueba tenemos cianuro de potasio, el cual es un inhibidor de la enzima oxidasa reductasa, oxidasa mitocondrial, perdón, la cual detiene la fosforilación oxidativa y el uso de oxígeno. Y por último, en el tubo A3 tenemos el mililitro del extracto enzimático, el mililitro de la perfinilendiamina, pero también tenemos 1 mililitro de malonato de sodio, el cual es un inhibidor, pero como nos podemos dar cuenta, la coloración es marrón oscura, lo que nos quiere decir que a pesar de que de que está presente un inhibidor, sí se dio el transporte de los electrones. ¿Y esto por qué sucede? Debido a que el malonato de sodio es un inhibidor del segundo complejo, pero en este proceso del inicio de la cadena transportadora de electrones, los electrones pueden ser transportados desde el complejo 1 hasta el complejo 3 sin la necesidad del complejo 2, por lo que aunque es un inhibidor de la cadena transportadora de electrones, no afecta tanto de cierta manera como si lo afectó el cianuro de potasio. En el experimento B trabajamos con cinco tubos de ensayo. El primero, el B asterisco, contenía 3 mililitros de buffer de fosfato con el mismo pH que en el experimento A, de 7.4, 0,5 mililitros de azul de metileno y fue incubado a los mismos 77 grados centígrados que el experimento anterior para lo mismo, para recrear las condiciones estándar de la cadena transportadora de electrones en un organismo vivo. Al final de esta incubación se le agregó 1 mililitro de extracto enzimático y 1 mililitro de aceite mineral. Y al igual que en el experimento A, en el tubo A asterisco,
Acá no hubo ningún tipo de transporte de electrones, pues porque no hubo electrones, ya que en este experimento el encargado de dar los electrones es el succinato de sodio, que los da desde el complejo 2, algo que va a ser de relevancia cuando hablemos de lo que sucede en el tubo B4. En este experimento es muy importante el papel que juega el aceite mineral, debido a que es un tapón que separa la solución del oxígeno del ambiente, el cual es el que se llevaría los electrones de la cadena transportadora del complejo 4, porque es muy electronegativo y tiende a oxidar las cosas muy rápido, y no dejaría que el azul de metileno cumpliera su papel y que nos mostrara un cambio de coloración para saber si hubo o no hubo cadena transportadora de electrones. En el tubo B1 tenemos 2,5 mililitros de buffer de fosfato, también 0,5 de azul de metileno, pero en cambio aquí sí tenemos 1 mililitro de succinato de sodio, los cuales en esta disolución también se llevaron en cuadra a 37 grados y al final se le agregó extracto enzimático y aceite mineral, pero en este caso un poco menos, la mitad de extracto enzimático que se agregó al tubo B asterisco. ¿Y que podemos observar acá? Que acá ha sido un cambio de coloración notable en el fondo del tubo de ensayo. Se tornó como un color tipo piel, lo que nos quiere decir que ahí hubo cadena transportadora de electrones. Pero sin embargo, el color del azul de metileno aún es muy intenso, el color natural del azul de metileno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que sí se dio la cadena transportadora de electrones, se dio en menor medida, ya que la cantidad de extracto enzimático era muy poca y las mitocondrias que se encuentran en este tubo son muy insuficientes para que la coloración del tubo cambie en su totalidad. En el tubo B2 ocurre algo similar. Se le agregan 2 mililitros de buffer de fosfato, otra vez 1 mililitro del succinato, los 0,5 del azul de metileno, que es lo mismo para los 5 tubos, la misma incubación, pero esta vez se le agrega al final de la incubación 1 mililitro del extracto enzimático y el mililitro del aceite mineral, por lo que como se encuentra mayor concentración del extracto enzimático y menor concentración de buffer, pues va a haber una solución con mayor porcentaje de extracto enzimático y por ende de mitocondrias, lo que también nos da a entender que la cadena transportadora de electrones se encuentra presente en mayor cantidad en este tubo, aunque también como podemos ver, muy por encima de la solución, antes de tocar el aceite mineral, aún podemos notar la coloración del azul de metileno. Y en el tubo B3, que es muy parecido a los tubos B2 y B1, tenemos 1,5 mililitros de buffer de fosfato, 1 de succinato, 0,5 de azul de metileno, pero en este caso 1,5 mililitros de extracto enzimático. Esto que nos da a entender que acá hay muchas más mitocondrias, por lo que acá el proceso de la cadena transportadora de electrones se va a dar casi en su totalidad, por lo que no podemos notar casi el color del azul de metileno, sino que lo encontramos en su forma reducida. Por eso cambia de color y por eso es incluso más intenso que el color presente en el tubo B2. Y por último, ¿qué ocurre en el tubo B4? Acá tenemos 1 mililitro de buffer de fosfato, 1 del succinato, los mismos 0,5 de azul, la incubación, el extracto enzimático y el aceite mineral. Lo que sucede es que aparte de todo esto, antes de la incubación se le agregó 1 mililitro de malonato de sodio. Y el malonato de sodio es un inhibidor del complejo 2. Y el succinato de sodio agrega o da los electrones en el complejo 2. Este no puede dar los electrones
en el complejo uno, como si se podía en el experimento anterior, donde no importaba si se daban los electrones en el complejo uno o en el complejo 2, por lo que la presencia del malonato no afectaba, ya que se podía empezar en el complejo uno y transportar los electrones hacia el complejo 3. En este caso no se puede, porque el succinato es específico del complejo 2 y el malonato es un el malonato es un inhibidor específico del complejo 2 también, por lo que si se inhibe este complejo no va a haber cadena transportadora de electrones y no van a poder ser transportados del complejo 2 al complejo 3, por lo que acá como se puede observar, y el azul de metileno se encuentra en su forma oxidada y no hay cambio de coloración alguno. Conclusiones del experimento A. Bueno, podemos comprender el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones y cómo ésta se puede inhibir en sus diferentes complejos. Concluimos que en el tubo asterisco no hubo transporte de electrones porque no hubo electrones los cuales poder transportar. En el tubo A1 hubo transporte de electrones porque se le agregó la perfenilendiamina y no había presencia alguna de ningún inhibidor, de ningún complejo. En el tubo 2 tampoco hubo transporte de electrones porque había cianuro de potasio, un inhibidor de la oxidación mitocondrial, la cual bloqueaba el proceso de respiración celular y no permitía que se diera la cadena transportadora de electrones. Y del tubo A3, que sí hubo transporte de electrones a pesar de que había presente un inhibidor, el malonato de sodio, pero pues los electrones que daba la fenilendiamina podían pasar del complejo uno al complejo 3 sin necesidad de pasar por el complejo 2, que es donde ataca el malonato de sodio, por lo que no es de mayor relevancia y sí se podía dar la cadena transportadora de electrones. Muy bien, y para finalizar con las conclusiones del experimento B, después de realizar el experimento, pudimos concluir que es muy importante no agitar ni mover bruscamente las mezclas de los tubos después de realizado la incubación a 37 grados. Esto básicamente es porque se podría, si se agita o se mueve bruscamente, se podría romper la barrera de aceite que hay en la mezcla. Y esto ocasionaría que en los tubos donde el azul de metileno fue reducido, es decir, que no hubo eh, transporte de electrones, lo que puede ocasionar la ruptura de esta barrera es que el azul de metileno entre en contacto con las sustancias inhibidoras y que éstas reduzcan, digo que éstas oxiden al azul de metileno, haciendo que en vez de estar en color transparente vuelva a estar en color azul, lo que puede dificultar eh, los resultados del experimento.